Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio acá en La Voz de la Naturaleza. Estamos en feriado y cebando justamente este bonito día que mucha gente ha compartido con la familia y bueno, con sus seres queridos. Pues vamos a hablar de un conversatorio muy interesante, el cual agradecemos por la deferencia a nuestro querido amigo Eduardo Franco Bertón. El conversatorio que hemos denominado se llama Jararanco, la amenazada lagartija boliviana que es convertida en pasta para dolores musculares. Este conversatorio, como lo mencionábamos, es gracias a la red ambiental de información de nuestro amigo Eduardo Franco Bertón, quien es periodista de investigación ambiental, fotógrafo y documentalista. Sus reportajes han sido publicados en National Geographic, Mongabay Latam, Here Journalist Network y OECO, entre otros medios internacionales, además de distintos periódicos y revistas en Bolivia. Escribe sobre las selvas tropicales, el tráfico de la vida silvestre, crímenes ambientales, la explotación de recursos naturales, aspectos indígenas, además de otros temas medioambientales en América Latina. Es fundador y editor de la Red Ambiental de Información RAI. Querido Eduardo Franco, muchas gracias por estar en La Voz de la Naturaleza. Bienvenido. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá nuevamente en el programa. Bueno, querido Eduardo, realmente nosotros somos complacidos por tener esta oportunidad de poder hablar de un tema que por ahí mucha gente, digamos, se pregunta, ¿y por qué van a hablar de una lagartija? ¿Por qué de un bichito tan chiquitito que casi ni se lo ve y no es tan importante? Es muy importante. Realmente creemos que este tipo de reportajes es lo que nos hace falta. Y bueno, pues gracias a la investigación, al trabajo periodístico que ha realizado Eduardo, este reportaje ha sido publicado esta semana, además de otros medios de comunicación como ser El Deber, Mongabay, Nat Geo y por supuesto la Red Ambiental de Información RAI, Jararanco, la amenazada lagartija boliviana que es convertida en pasta contra dolores musculares. Querido Eduardo, es muy interesante lo que se refleja en este reportaje. ¿Qué es lo que te ha llevado a realizar este reportaje? ¿Por qué ha sido justamente el motivo principal para desarrollar este trabajo? Bueno, Antonio, primero que los temas de fauna silvestre siempre me han llamado mucho la atención desde muchos años. Ese es uno de los motivos en realidad por el cual terminé incursionando en el periodismo y en los temas de medio ambiente. Y siempre me ha llamado la atención esta relación que hay entre el ser humano y los animales, ¿no? Y su fauna. Entonces, en particular, llama mucho la atención el saber que existen estos usos medicinales que se le dan a ciertas especies y en particular cuando conocimos, ¿no?, sobre este caso de la lagartija, pues nos llamó mucho la atención porque uno se trata de una especie, un animal que únicamente tenemos en Bolivia, en nuestro país, y que está en peligro y uno de los motivos por el que está en peligro es pues justo por este uso, ¿no? Este uso medicinal que se le da. Entonces fueron muchos elementos los que confluyeron y nos motivaron, ¿no?, a llevar adelante esta investigación para poder mostrar, ¿no?, lo que está pasando con esta especie. Y al final esta no es solo la historia de la lagartija, ¿no? Esto mismo le está pasando a decenas, cientos de otras especies. Contigo, ¿no?, hemos visto otras veces el caso de los escarabajos, lo que le pasa a los jaguares también, ¿no? Es por creencias, ¿no? Por creencias que motivan que alguien, pues, lleve adelante acciones contra alguna especie para suplir una demanda y eso termina poniéndolos en riesgo, ¿no? Entonces,
eso, Antonio, ¿no? Nos llamó mucho la atención y así comenzamos a investigar este tema. Exactamente, querido Eduardo, muy interesante realmente el trabajo que has desarrollado acá con todo tu equipo, que justamente te trasladaste hasta la parte andina de La Paz y que obviamente pues tuviste algunos parajes, algunos lugares, diferentes actores para justamente tener este reportaje. ¿Cuál ha sido justamente tu visión para poder conversar con las personas claves, se podría decir? ¿Quiénes te han parecido realmente las personas que te han ayudado bastante en este reportaje y también tu equipo, obviamente? Bueno, primero quizás el equipo creo que siempre es un esfuerzo que vale la pena destacar porque no es fácil trasladarse a distintas locaciones. La logística siempre es un reto. Justo hay una anécdota, ¿no? En esto, uno de nuestros colegas que estaba haciendo los videos, Ernesto Drauert, él sufrió una apendicitis, ¿no? En medio de todo este proyecto y tuvo que ser operado de emergencia en una clínica, ¿no? Entonces eso fue poquito antes de ir a distintos lugares en la cordillera a buscar a la lagartija. Entonces, gracias a Dios esto pasó antes y no en una montaña a 5.000 metros, donde se le hubiera reventado el apéndice y hubiera sido peor. Esa es una anécdota, ¿no? El esfuerzo siempre para ir a documentar estas especies es algo que resalto mucho y siempre estar acompañado de un equipo. Estuvo también Rodrigo Pereira, que es comunicador, forma parte también de la RAI, Andrea Segovia, que coordina el proyecto. Entonces, no soy solo yo llevando adelante esto. Entonces, esa coordinación del equipo, el esfuerzo es clave. Y por el otro lado, pues el conversar con la gente, conversar con las personas que creen, ¿no? en estos usos, es algo que llama mucho la atención en los distintos mercados, los curanderos, por ejemplo. Eso fue bastante interesante. Conocer la historia detrás, porque hay un uso ancestral, que es precolombino, de cientos de años, entonces es siempre interesante tratar de entender de dónde vienen estos usos. Y por supuesto, pues la parte científica, conversar con los investigadores, Bruno Miranda, realmente que está ahí una de sus fotos de Bruno en la pantalla, que viene haciendo un trabajo muy interesante junto con la red de investigadores en herpetología de Bolivia, justamente investigando esta especie, ¿no? Para poder precisamente dar información científica, ¿no? Sobre su hábitat, sobre su forma de vida. Entonces, siempre es interesante, ¿no? Conversar con todas las personas que están involucradas en este tipo de historias. Claro que sí, Eduardo. Pero ¿qué es con el panorama que te encontraste? Tú fuiste recorriendo, por ejemplo, varios lugares, varios centros donde se supone que realizan este tipo de tradiciones, se podría decir tergiversadas y tal vez ausentes de información, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te llamó la atención de estos lugares principalmente? Mira, principalmente hay un lugar que llama mucho la atención que es la Feria 16 de Julio. Mm. Eh, para llegar a la Feria 16 de Julio tuvimos que tener una logística de seguridad muy importante. Fuimos con una escolta policial, un equipo grande, porque en la Feria 16 de Julio pues se puede encontrar desde un jararanco hasta un arma calibre 9 milímetros y municiones, ¿no? Drogas y muchas otras cosas más. Entonces, miles de personas van a esa feria y esa feria tiene distintos lugares pues que van aumentando la peligrosidad conforme uno se va adentrando, ¿no? Entonces, era la primera vez para todo el equipo.
que visitábamos esa feria. Entonces hubo que tomar ciertos elementos de precaución. Y pues yo creo que lo que más nos llamó la atención ahí fue ver todo este ambiente en el que se desarrolla la comercialización, ¿no?, de la lagartija. Está por un lado la parte de los curanderos, que tienen distintos puestos de venta, pero están también otros puestos de venta donde no necesariamente hacen los servicios de curanderismo, pero donde tienen las partes de la lagartija, ¿ya? Entonces, poder ir viendo estos distintos lugares, poder ir conversando con la gente, eso es algo que llama mucho la atención porque hay que tener mucho tacto, mucha cautela, hay que ser muy cuidadoso en todo esto, ¿no? Porque pueden haber personas que de pronto no sean muy amables, ¿no? Cuando sepan que uno está investigando este tema. Entonces, eso fue, ¿no?, bastante peculiar en esta historia. Y bueno, pues, ¿no?, todo un reto también, ¿no?, para nosotros, porque está el tema de la altura, ¿no? Estar ahí a 4.000 metros no es fácil, más aún para alguien que le hace mal el soroche, como a mí. Entonces, todos esos elementos hacen, pues, que dificulten, ¿no?, a veces más este tipo de investigaciones. Exactamente, y tú has debido observar que en esta cadena de comercialización, pues se inicia a partir de puntos estratégicos, los cuales habitan justamente este animalito. ¿Cómo has visto la percepción de la gente local? Primero con lo que conviven con esta lagartija o este jararanco, y lo que ellos piensan en su cosmovisión, lo que es la medicina tradicional, y lo posterior que viene, que es la venta, digamos. Sí, primero que hay una cosmovisión muy arraigada, se puede decir, Antonio, en las comunidades. Hay una confianza casi a ciegas a la medicina tradicional. Están así que muchas personas que tienen acceso a postas médicas también usan la medicina tradicional, ¿no? Entonces, o sea, van, se hacen atender, se sacan una radiografía, se ponen una crema, pero también usan como algo suplementario, en este caso, la lagartija. Está muy arraigado a esta cultura, como dije, como conversábamos antes, ¿no?, de precolombina, y eso hace que las personas pues transmitan esto a otros, ¿no? Entonces conversamos, por ejemplo, con una señora que estaba aplicando los mismos métodos a sus hijos, porque había aprendido antes de su abuelo, ¿no?, a usar la lagartija. Entonces, eso se va transmitiendo de generaciones, y el tema es cuando estas culturas, estos usos tradicionales se llevan a lugares, por ejemplo, tan populosos como la Feria 16 de Julio o otros mercados. El mercado, por ejemplo, de la calle Santa Cruz, cerca ahí de la calle, este lugar turístico por la Plaza San Francisco. Entonces, donde pasan miles de personas, ¿no?, turistas incluso. Entonces ahí ya se empieza esto a salir a ser de un uso mucho más amplio, ¿no? Incluso hasta con fines de curiosidad, ¿no?, o turísticos, ¿no? Mucha gente va por curiosidad, ¿no? Entonces, son las dos miradas, ¿no? Lo que va pasando en el campo, en comunidades muy remotas, aisladas a veces, y lo que observamos en los mercados, donde están cientos, miles de personas de las ciudades, ¿no?, de las ciudades, y que acceden a estos usos por curiosidad, y porque lo tienen ahí, ¿no?, lo tienen a disposición, al alcance. Exactamente.
Exactamente. Y bueno, pues vamos a compartir con toda la gente que nos está siguiendo, agradeciendo realmente por conectarse con este conversatorio, un poco de lo que es justamente el trabajo de lo que fue el reportaje de Eduardo Franco y con el Jararanco, ¿no? Vamos a ver este video que también refleja lo que justamente señala Eduardo. Ahí teníamos justamente, a modo justamente de hablar un poco de la especie, su importancia y los peligros que tiene. ¿Qué te dijeron la gente local? ¿Cómo lo utiliza este animalito? ¿Cómo es su forma, digamos, de, se podría decir, de colección y posterior uso? Bueno, hay distintos usos. Eh, hay, primero, que el animal lo atrapan, ya es capturado y es comercializado vivo en la feria 16 de julio, pero también tenemos una foto por ahí que está en el reportaje donde lo venden disecado, ¿no? Cientos, decenas de jararancos disecados. También lo venden en macerados con alcohol en unos frascos, entonces están los frascos ahí a disposición y lo que hace la gente es frisionarse, te frisionan con eso, las dolencias musculares. Lo venden también en formas de cremas y hay todo un procedimiento, ¿no?, que siguen los curanderos, que es frisionar a la persona, vendarlo con un periódico, y también comercializan la sangre del animal en pequeñas bolsitas. Y una de las cosas que más nos llamó la atención, porque es un tema bastante impresionante, es ver el cataplasma, como le dicen, que es prácticamente una lagartija licuada mezclada con hierbas, distintas hierbas, ortiga negra y quinoa y muchas otras más, ¿no?, que están mencionadas en el reportaje. Esa pasta es la que usan para parcharse, como se llama, y vendarse también con un periódico en la dolencia. Y también quizás la parte, lo más macabro que vimos fue cómo también curan a las personas con el jararanco, cortándolo por el torso y colocando sobre la dolencia de las personas, y el animal, ¿no?, desangrándose, envuelto también en periódico, ¿no? Entonces son todos estos usos, ¿no?, lo que se les da, y llama mucho la atención porque en los distintos lugares, pues los curanderos ofrecen, ¿no?, todos estos métodos. En el campo es lo mismo, en el campo también hacen lo mismo,
Esas lagartijas justo ahí de la foto son jararancos disecados, entonces eso si bien los rayan para extraer las partes y mezclarlo con alcohol y después hacer como una especie de ungüento para friccionarse. Entonces, ahí están en esa foto los jararancos vivos, ¿no? Se puede ver hay uno ahí mutilado, le falta la cola. Los animales están hacinados en pequeñas cajas transparentes, se terminan comiendo entre ellos, arrancándose partes, se terminan muriendo, hay uno muerto ahí en esa foto, se puede ver las heces, ¿no?, de los jararancos. Entonces, hay todo una exposición, un riesgo zoonótico ahí a enfermedades, a zoonosis, porque estos son los que se conocen como los wet markets, ¿no?, los mercados húmedos, como hay en China también, ¿no? Entonces, en esta parte de la feria 16 de julio es casi como un wet market, porque más allá están vendiendo gallinas, patos, perritos, y en algún lugar muy escondido están también las lagartijas, ¿no? Entonces, son distintas formas, Antonio, ¿no?, que se puede ver en el mercado. Exactamente, pero también estas personas pues no tienen, no son 4, no son 5, no son 10, las tienen acumuladas en cantidades grandes, en cajas muy bien guardadas y las ponen pues en vitrinas transparentes, un número así, 5, y el resto son bolsitas que ya vienen con las pastas que son justamente lo que van a comercializar y la gente sabe perfectamente de que esto es un delito. En el reportaje muy bien lo señaló Rodrigo Herrera, que ya hubo un antecedente muy interesante el 2015, Eduardo. Sí, exacto. Creo que la contribución que hace el abogado ambiental Rodrigo Herrera es muy valiosa porque justo cuando él estaba cuando estaba como la defensa legal en el Ministerio de Medio Ambiente, llevaron adelante un caso con el Ministerio Público y este argumento del uso tradicional que este curandero que fue hallado con jararancos en ese año 2015 quiso respaldarse, fue prácticamente desmantelado por la justicia, porque ahí Rodrigo Herrera explica 3 argumentos claves para la línea divisora, creo, ¿no?, a lo que es los usos y costumbres que están en la Constitución, por cierto, en el artículo 30, ¿no?, de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, tiene que ser con fines de subsistencia dentro del territorio indígena y con elementos y usos de antes de la invasión española. Entonces, vender jararancos en una feria en el Alto no es un territorio indígena, no lo están haciendo para subsistir, lo están haciendo para generar lucro. Y ahí dice Rodrigo, ¿no? Usan licuadoras, pues, ¿no? Las licuadoras no existían antes de la invasión de la colonia española. Entonces, con todos esos mismos argumentos, el 2015 se sentencia a 3 años de cárcel a un curandero justo que estaba comercializando estas lagartijas. Entonces, por eso toda la gente en estos lugares sabe muy bien que está haciendo algo ilegal y por eso lo hacen de la forma más oculta posible, ¿no? Hay algunas batidas, han habido decomisos, de POFOMA, de los fiscales, pero la demanda es mucho más grande que estos controles, ¿no?, y que las mismas autoridades. Entonces, pasa un tiempo y otra vez vuelven a aparecer estos vendedores. Exactamente. Muy interesante lo que señalas, lo que indica la normativa y justamente estos lugares geográficos que son comercializados con la mera excusa de lo que es el lucro, bien lo has señalado, ¿no es cierto? Pofoma realmente también hace intervenciones y una de esas fue una de las últimas el año 2021, exactamente en diciembre, con una incautación importante de animalitos.
de estas lagartijas. ¿Cuál fue justamente el comentario que hizo Pofoma acerca de esta incautación? Bueno, Pofoma tiene, justo el director de Pofoma con quien conversamos, él nos comentaba que hay el tema de los usos y costumbres, que es el señor Raúl Rodríguez, ¿no? El director nacional de Pofoma. En palabras de él, el desconocimiento que hay sobre la amenaza real, ¿no?, que se le está dando a esta especie, es precisamente fomentado por los usos y costumbres, ¿no? Simplemente bajo ese argumento la gente lleva adelante este aprovechamiento ilícito, cuando ya ha sido demostrado que no es uso y costumbre, ¿no?, lo que está pasando en la feria y en los otros mercados. Pero también el director de Pofoma, Raúl Rodríguez, él menciona que hay una necesidad de algunas personas ahí de ganarse la vida con el tráfico, ¿no?, comercializando, yendo a cazar, a atrapar las lagartijas y vendiéndolas, ¿no? Entonces, obviamente este es otro eslabón de la cadena del tráfico, que son las personas los que las atrapan. Y ahí pudimos conversar, conocer con una persona, una señora que en una comunidad muy alejada aprovechaba la lagartija para curarse, pero esta señora decía en su preocupación que estaba viendo cómo personas externas a la comunidad estaban llegando para atrapar lagartijas, ¿no? Y le preguntaban a ella dónde podían encontrarlas. Entonces estas personas se llevan en baldes y van y las venden, ¿no?, a estos otros. Entonces, en el caso de Pofoma, pues nos mencionaron esto, ¿no? Lo hacen personas de escasos recursos buscando ganarse la vida. Y bueno, ese decomiso que mencionamos, pues esto fue derivado al Vestipacos, ¿ya? Y en el Vestipacos, pues conversamos también con el doctor Fortunato Choque, que es el médico veterinario, ¿no?, de este bioparque, y precisamente pudimos conocer un poco más también el gran trabajo, ¿no?, que están haciendo este tipo de instituciones que tienen que recibir a estos decomisos, porque no hay otro lugar más donde terminen estos animales, y realmente ponen todo ese esfuerzo, ¿no?, en el manejo, en el cuidado. Conversamos con Tania Imaña también, nos explicó todo esto, y es un reto grande, ¿no?, porque uno cree que termina con el decomiso, pero después vienen las instituciones que reciben estos animales y que los tienen que cuidar, rehabilitar y volver a tratar de insertar en su hábitat, ¿no? Entonces, es muy grande el tema de tráfico, y está el tema de salud, ¿no?, que todavía no hemos hablado, pero son muchos elementos involucrados. Entonces, no está solo el tema del decomiso, ¿no? Hay muchas otras cosas más que van pasando. Exactamente, y fue un caso particular, ya que llegaron justamente las lagartijas en un momento de transición del bioparque, en un cambio de personal que afectó notoriamente el manejo adecuado de estos animalitos, ya que necesitan nutrición, necesitan cuidados y un montón de elementos que hacen para que continúen con una vida. Sin embargo, pues sabemos lo que ha sucedido posteriormente y esto ha afectado a esta cantidad interesante de lagartijas. Uno de los conceptos también interesantes de Bruno Miranda decía, por ejemplo, que estos animalitos, esta medicina tradicional, pues científicamente no está comprobado, ¿no es cierto?, de que realmente es efectivo ante estos males musculares. Exacto, Antonio. No hay ningún artículo científico, no hay nada desde el lado de la ciencia que argumente o que diga que esto tiene algún beneficio. Y eso es muy bueno que la gente lo sepa. Esto no cura un malestar muscular.
científicamente no tiene ningún beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el artículo que mencionamos, ¿no? En el reportaje, justo dice que muchos usos tradicionales justo parten porque las personas asumen que ciertas características de alguna especie son transmitidas hacia la persona a través del uso. Entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos que las lagartijas, cuando se le rompe una colita a los chupacotos, que les decimos, ¿no? En Santa Cruz u otros, tienen la capacidad de regenerarse, ¿no? Entonces, mucha gente asocia que las lagartijas le van a dar una capacidad a las personas de curarte una torcedura, un dolor muscular e incluso fracturas, ¿no? Porque te diré que las usan también en los curanderos para decirle a la gente que se van a curar de una fractura. Entonces, ese es uno de los temas que Bruno Miranda, en un artículo que nos comparte, científico, se indica todo esto. No hay evidencia científica, pero esto es poco conocido, de nuevo, Antonio. Falta mucha difusión en las comunidades, está muy arraigado, ¿no? El tema cultural, y que la gente quiere seguir creyendo, ¿no? Yo digo siempre, ¿no? Criticamos mucho a los chinos, porque los chinos están acabando con los rinocerontes porque creen que su cuerno cura el cáncer. Y sin embargo, el cuerno del rinoceronte está hecho de queratina, que es lo mismo que tiene la uña de una persona. Y eso no cura nada, ¿no? Entonces, por eso, y hay millones de personas que creen, ¿no? Que cura el cáncer. Entonces, criticamos mucho a veces, ¿no? A culturas de otros países, a los chinos, igual que porque creen que el colmillo de un jaguar les va a dar poderes, ¿no? Pero no debatimos mucho a veces de nuestras culturas dentro. Creo que es tiempo de empezar a debatir todas estas prácticas dentro de nuestros países, porque vamos a terminar, ¿no? El jararaco va a desaparecer si siguen, ¿no? Si persisten este tipo de prácticas. Entonces creo que una de las intenciones del reportaje era abrir el debate, ¿no? A estas prácticas populares, aunque a mucha gente no le guste eso, ¿no? Exactamente, y justamente por eso valoramos y te felicitamos por este reportaje, ya que para mucha gente, lamentablemente, y tal vez gente desinformada, es simplemente una lagartija de 15 centímetros que no tiene ningún valor, pero sí, cumple un rol ecosistémico bastante importante en su hábitat, en su territorio, y gracias a este animalito, pues, se controlan enfermedades, se controlan plagas, y cumple un rol importante. Vamos a ver, querido Eduardo, justamente otra de las producciones visuales que también está producida por la RAI y que compartimos ahora.
Excelente, querido Eduardo, y justamente ahí veíamos uno de los productos. Justamente yo me daba una vuelta ahí la 16 de julio y aquella vez que viniste comentaba que no solamente utilizan a la lagartija con las hierbas, sino también utilizan víboras o Sí, serpientes correcto. que Así es. también pasan por el mismo proceso de batirlas y juntarlas y presentarlas. También hay afectación de otros animalitos. Sí, no es solo la lagartija, Antonio. Está el tema, y justo ahí en esa foto, si se fijan bien al lado de la mano, eso que está ahí no es un juguete, eso es una víbora real, disecada, que se vende al lado. Lo que está ahí colgado en esas bolsitas es el cataplasma de jararanco, que es la lagartija molida mezclada con hierbas, y también te pueden hacer una mezcla con esta serpiente, no sé qué especie será de víbora, pero es real, es una víbora cazada, está disecada, está muerta, y también se encuentran otras partes de animales, como bien lo dice. Perfecto, querido Eduardo. Bueno, tenemos aquí unos comentarios ya de la gente que está participando. Queremos agradecerle realmente por estar acá esta noche. Carlos Segovia Villegas, buenas noches. Felicitar a Eduardo Franco Bertón por tan importante investigación, que no es más que una radiografía de lo que vivimos en Bolivia. En lo que respecta a la denominada medicina tradicional, que después de su legalización no hay un control directo en la caza de animales en extinción, así como plantas que son insumos en medicamentos tradicionales. Se debe concientizar a través del Ministerio de Salud el control concienzudo del comercio ilegal de estos animalitos en extinción. Ahí tenemos el comentario de Carlos Segovia, que también agrega en los comentarios, dice, a manera de comentario, hace 2 días conversamos de este problema del lagarto y casualmente estas personas llegaron de Buenos Aires, quienes tenían un encargo de llevar este insumo a Argentina para un especialista en medicina tradicional, por lo que se ve no hay un control de parte de las autoridades bolivianas en su comercialización. Adelante, querido Eduardo, al comentario de nuestro querido amigo Carlos Segovia que se ha conectado. Sí, justo sobre la primera parte. Eh, el tema es una radiografía sobre lo que está pasando, ¿no? Como menciona, eh, creo que estos lugares son de difícil control y fiscalización. La Feria 16 de Julio no es un lugar, es uno de los mercados populosos más grandes de América Latina y el más grande de Bolivia. Entonces, eso lo hace que sea muy difícil el control y la fiscalización, porque se requieren pues de todo un despliegue de autoridades, y ahí conversando, ¿no? con alguno de ellos, no hay siempre la cantidad de efectivos, ¿no? Policiales y otras autoridades que acompañen estos controles. Son fácilmente agredidos, eh, y eso hace pues que se alerte con mucho tiempo antes a estos vendedores que esconden, ¿no? todos los insumos al momento de que van llegando, ¿no? Porque se sabe, ¿no? Que en los casos de tráfico siempre hay personas que vigilan la mercancía y están ubicados en los alrededores siempre para avisar si es que viene alguien a hacer algún control o algún operativo. Eh, Eso pasa. Y sobre el otro que menciona ahí en su comentario, el tema internacional, ¿no? Cómo esto va pasando, los compatriotas bolivianos que están en Argentina, que escuchan y conocen y hacen estos encargos, y ahí el tráfico empieza, ¿no? a pasar de fronteras, ¿no? Entonces, y eso es algo sumamente perjudicial,
porque esta especie solo la tenemos aquí, ¿no? En Bolivia. Entonces, si de pronto otros compatriotas bolivianos en Argentina empiezan a hacer, ¿no? Conocer esto y no hay ese control en las fronteras, pues el tráfico se amplifica, ¿no? Y es mucho más dañino lo que puede llegar a ocurrir. Exactamente, y estamos hablando de una especie, como bien lo decías, endémica. Solamente existe en nuestro país y, como ya lo señalábamos, pues su uso está llevando a un proceso de extinción, como bien está clasificado a través de la UICN, como un animalito en peligro de extinción. Esto realmente, también Bruno lo menciona en el reportaje, es un tema de concientización, de educación, de trabajar en las poblaciones rurales. El desconocimiento que tú has visto, pues, Eduardo, es terrible, ¿no es cierto? Totalmente. Bruno Miranda menciona algo muy interesante, que es eh, la necesidad de continuar con la educación. Eh, Él menciona algo que es clave, que es fortalecer la educación en los lugares y las comunidades donde se conoce que habita esta especie. Porque cuando uno fortalece la educación en las zonas de extracción, es más difícil que llegue alguien de afuera e intente llevarse el animal, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de educación es más como una acupuntura, ¿no? Social, ¿no? Bien focalizada en ciertos grupos y bueno, se va a tener más personas de pronto que no van a querer que lleguen gente externa a llevarse el animal. Eso es una de los temas, ¿no? En lo que está trabajando Bruno Miranda y que él ve que es una de las alternativas, ¿no? Porque, bueno, educar también a la población en general es importante, porque la población tiene que saber, ¿no? Que se está exponiendo más a ciertas infecciones en vez de tener un beneficio, ¿no? Entonces eso también va a hacer que las personas de las ciudades en los mercados tengan menor interés, ¿no? En este tipo de medicina. Exactamente, también tenemos otro comentario que muy gentilmente nos llega, Eliana Bertón. Excelente reportaje, muestra el tráfico de animales y, como dice el doctor Franco en este caso concreto, no existen estudios que muestren los beneficios a la salud. Por lo tanto, no hay sustentos en la caza de estos reptiles para uso de medicina tradicional. Es pleno tráfico de animales, señala Eliana Bertón. También otro comentario muy interesante de nuestra querida Clau M. ¿Existe algún programa del gobierno o de ONG para concientizar y dejar esta horrible costumbre y otros afectan nuestra biodiversidad? Bueno, ahí tenemos justamente el decreto 4489, que es justamente el decreto que salió el año 2021 que prohíbe justamente la caza de animales silvestres y que justamente está penado en el Código Penal justamente por el tema de la comercialización, el tráfico y las afectaciones a la salud. También tenemos conocimiento de que hay un protocolo para el manejo de estos animalitos en casos justamente de incautaciones, en caso de rescates, etcétera, que está siendo trabajado actualmente por el Bioparque Vestipacos. Pero como se habla de un plan de manejo exactamente, no tengo conocimiento acerca, capaz que Bruno en algún momento nos pueda comentar acerca de esta situación, pero este animalito, como otros animales silvestres, pues está evidentemente protegido por la normativa boliviana y los decretos y las leyes, querido Eduardo. No, y es importante ahí acotar, Antonio, a ese comentario que hay un programa, hemos conversado también como parte de la investigación con Mariana Silva de la WCS Bolivia, de la Mariana Sociedad da para, Silva, sí. sí, para Mariana da Silva,
para la Sociedad para la Conservación, ¿no?, de la Vida Silvestre. Ellos tienen un programa sobre tráfico y justo están llevando a cabo muchos material audiovisual, publicaciones, capacitación de personal en los aeropuertos para que estén más capacitados en intervenir, ¿no? Lanzan campañas con mensajes ampliamente, ¿no? Para otras especies, sí, para muchas especies, pero que fácilmente al final el mensaje es el mismo, ¿no? La normativa, lo ilegal que es esto, y el riesgo que hay y la amenaza que es, ¿no?, para las distintas especies. Entonces creo que ese es un trabajo interesante que vale la pena rescatar, que está ocurriendo, ¿no?, en nuestro país. Exactamente, bien tú lo decías, por ejemplo, el tema de las fronteras, si bien ya se está trabajando en el tema de aeropuertos, el tema de las fronteras terrestres es realmente muy preocupante. Acaba de señalarlo uno de nuestros participantes, que señala que pues, de Buenos Aires ya hay pedidos, ¿no es cierto? Ya se está llevando este tipo de animalitos justamente por la creencia, la mala creencia de que cura justamente nuestros propios compatriotas. Esperemos que pronto tengamos también un trabajo acerca del control en la frontera. Otro comentario interesante de Tania Imaña Loza, querida Tania, muchos saludos. Buen reportaje, aborda la problemática desde todas las aristas. Espero que se tome acción en políticas públicas dirigidas a la conservación de esta especie. Importante eso que menciona Tania, y que estas políticas pues se puedan cumplir, ¿no?, que se puedan implementar, porque a veces se lanzan muchas políticas y normativas y no hay los presupuestos para llevarlas a cabo, ¿no?, o implementarlas. Se necesita más inversión en autoridades, mayor equipo, ¿no?, porque la demanda es muy grande y, y los lugares donde ocurre esto son muy populosos, ¿no? Entonces, unas cuantas personas es muy difícil que hagan frente, ¿no?, a este tipo de situaciones. Exactamente, querido Eduardo. Y bueno, vamos a ver otro de los videos también que ha preparado la RAI, que justamente tiene el testimonio de una de las personas que fue entrevistada justamente en uno de los lugares donde fue encontrado este animalito. Medicinas del jararanco. Guantes tenemos que ponernos cuando, digamos, está andando así, ¿no ve? Entonces son de repente porque se escapa y a su cuellito se dentro. Es difícil sacar. Bien al perro le mostramos y el perro le agarra. Lo quitamos de. Hay diferentes colores, hay verde, amarillo, medio color tierra, así plomo. Más sano nosotros agarramos el color, el amarillo o verde, esos agarramos para curarnos. Nosotros hemos aprendido desde mi abuelo, como vivía aquí mi abuelo, entonces mi abuelito igual había sabido curarse así con eso. Sí, funciona, porque te parchas y te chupas, sí, te sana, no vamos al médico, al doctor. Ya nosotros utilizamos para que nos curimos, algo nos lastimamos, a veces una caída nos luxamos nuestros pies, entonces para eso lo utilizamos. Con eso molemos con hierbas y como crema y con eso lo parchamos. Yo, por ejemplo, a mis hijos, alguna vez se ha lastimado, yo le he curado a mis hijos. Mayormente nosotros esa creencia tenemos y con eso lo curamos.
Ahí teníamos el testimonio justamente de la señora que afirma, ¿no es cierto?, que este animalito es cazado, luego utilizado para lo que es las curaciones para dolores musculares, y que los perritos justamente que también ayudan a encontrarlo, a esta lagartija. Eso fue un tema, ¿no? Que muy curioso, ¿no? De conocer en las comunidades cómo lo atrapan, ¿no? Cómo lo atrapan al lagarto, ¿no? Es, es una lagartija huidiza, ¿no? Como toda lagartija, y el conocer que los perros ya saben perseguir jararancos, me llamó mucho la atención. Aparte de la dificultad de verlos, ¿no? Porque estos reptiles se camuflan mucho, ¿no? Con el entorno, que son estos bofedales andinos, donde está la vegetación, que es una paja, ¿no? Entonces son casi del mismo color, entonces se camuflan en ese ambiente, y por eso tiene mucho lo que dice la señora, ¿no? Como los perros ya han aprendido a perseguir jararancos, ¿no? En ciertas comunidades. Exactamente, Eduardo. Y bueno, esta semana ha salido publicado justamente este reportaje. ¿Cuáles han sido las repercusiones, los comentarios acerca justamente de este trabajo periodístico? Que bueno, pues seguramente va a dar mucho más que hablar, no solamente en la comunidad comunicacional, sino también en el mundo de la ciencia, que es justamente donde trabajan biólogos y muchos investigadores que seguramente se van a interesar por este reportaje. Sí, justo conversando con Bruno Miranda, intercambiando mensajes en realidad hace unos días, él piensa que esto va a ayudar mucho a fomentar la investigación científica de la especie. Se necesita mucho más investigar la historia natural de este animal. Hay mucha información todavía que rellenar desde el campo de la ciencia. Entonces, hay otros investigadores, también otros biólogos que la están investigando, que son parte de la red de investigadores en herpetología de Bolivia. Entonces, justo con toda esa información científica es que van a generarse más programas de educación, ¿no? Entonces, esperamos que eso sea un aporte realmente. No se ha escrito mucho periodísticamente hablando sobre este animal. Entonces, pese a que esto ocurre hace muchos años ya, ¿no? Esto no es de reciente, Antonio, esto pasa hace varios años. Entonces, esperamos, ¿no?, que por ese lado, y por el otro lado, desde las autoridades, ¿no?, que fomente pues una mayor inversión en control y en fiscalización, para poder hacer frente, ¿no?, al tema del combate al tráfico en estos mercados, ¿no? Se necesitan, ¿no?, mayores operativos, se necesitan mayor presencia de autoridades, se tiene que hacer algo, ¿no? Exactamente, querido Eduardo. Nuevamente, pues te mandamos las felicitaciones por el excelente reportaje que, bueno, está dando mucho que hablar en esta semana y seguramente en las próximas también. Queremos agradecerte tu participación acá en La Voz de la Naturaleza. Seguramente vamos a estar atentos a los próximos reportajes, próximos trabajos de la RAI, que siempre nos trae pues sorpresas, siempre nos trae reportajes tan lindos como el que ahora estamos compartiendo con el público. ¿Cuáles son tus reflexiones finales ya cerrando este conversatorio, querido Eduardo? Primero, yo me quedaría con una frase que menciona el Bruno Miranda al final del reportaje, que él dice sobre el valor que tiene el jararanco, ¿no? Él dice una palabra que es: son parte del ecosistema, solo hay que apreciarlos, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo mencionaste antes, ¿no? Este animal está cumpliendo una función ecológica, está combatiendo, ayudando a disminuir los riesgos, ¿no?, de enfermedades
consumiendo millones de insectos, ¿no?, en su vida. Entonces, ya tienen un rol ecológico, ya están ahí por algo, a casi 5.000 metros de altura. Es una de las lagartijas que llega a la mayor altitud. Entonces, ya existe un rol ecológico y de seguro que su rol del jararanco no era convertirse en parche, ¿no? Entonces, creo que falta que la gente conozca que el rol y la función ecológica que tiene este animal en el ecosistema, para que lo dejen tranquilo, ¿no? Ahí donde tiene que estar, en las montañas de los Andes, en la cordillera real, siendo un elemento más de ese paisaje hermoso, porque realmente estar ahí es simplemente muy lindo. Y ver estos animales ahí es sorprendente, ¿no? Porque tienen una capacidad de sobrevivir en esos lugares tan de difícil acceso, ¿no? Hay unas temperaturas también hasta menos 8 grados centígrados. Entonces, creo que ese es el valor que tiene este animal y eso es lo que se tiene que difundir, que la gente conozca y que las personas que vayan, ¿no?, a alguna montaña, pues tengan el deseo de ver un jararanco vivo, ¿no?, y no uno convertido en pasta, ¿no?, ahí en el mercado, porque ese no tiene ningún valor, ¿no? Con eso me quedo, Antonio, y eso quizás quisiera que se transmita en este espacio, ¿no? Gracias más bien por la invitación y por estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias, querido Eduardo. Hemos compartido este conversatorio denominado Jararanco, la amenazada lagartija boliviana que es convertida en pasta para dolores musculares, como bien lo dijiste, querido Eduardo. Si tenemos la oportunidad y la posibilidad de verlo, apreciarlo. No hay otro mejor regalo que verlo vivo y en su hábitat. Y nada más. Querido Eduardo, nos estamos viendo y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, Antonio. Gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en un próximo programa. Nos vemos. Cuídate mucho.